Prometidas de Deuda, mesa de análisis en esta emisión matutina, mesa de análisis además 100% femenina. Qué gusto recibir aquí en cabina a Anaísa Yarbarraza, maestra en desarrollo regional en la línea de investigación vulnerabilidad social y género. Anaí, bienvenida. Buenos días, Nira, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Fanny Duarte, abogada feminista y regidora en el Ayuntamiento de Hermosillo. Bienvenida, Fanny. Hola, ¿qué tal? Acá a su servicio y también encantada de estar con una mesa de puras compañeras tan talentosas. Gracias. Gabriela Félix, diputada por Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Niria. Bien. Buenos días a todos, a mis compañeras, y muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Qué mejor que en este contexto poder hablar entre mujeres, poder platicar, intercambiar puntos de vista en un momento tan importante, tan relevante para nuestro país, en donde también pues las expectativas evidentemente se incrementan, ¿no? A propósito de este nuevo gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a platicar sobre varios temas: paridad de género, apoyo a mujeres, la cartilla de los derechos de las mujeres, pero ahí en el camino se van a ir presentando más temas seguramente. Una de las frases que yo escuchaba cuando de hecho pronunciada por ella misma cuando toma el poder, es esto de, pues no llegó sola, llegamos todas. Yo te preguntaría, Anaí, ¿llegamos todas? Yo, bueno, primero que nada, creo que ese momento fue un momento histórico para nuestro país, porque en los tres poderes estaban representados por una mujer en la presidencia, ¿no? Entonces, cuando Claudia hace esa mención, puede que se pueda tomar de una forma en la que, bueno, llegas tú como mujer, pero en realidad sí está representando a todas aquellas mujeres que pues es la primera vez que van a llegar a la cabeza del país, y que trae muchas ideas y que trae estos planes que están enfocados también hacia este sector, que en realidad es algo positivo para nosotros. Yo me puedo sentir identificada, ¿no? Desde mi privilegio, porque como una mujer a lo mejor pues estudiada y que tiene ese tipo de beneficios o de privilegios, pero sí creo que nos puede representar a todas. Ok, Fanny, ¿te sientes identificada? Por supuesto, yo quisiera manifestar públicamente, se sabe que yo milito en el partido Morena, y claro que desde un principio estuve apoyando a la doctora Sheinbaum. Además tuve el gusto de vivir 6 años en Ciudad de México, también trabajando para el Movimiento de Transformación. La conocí desde 2017, cuando ella estaba como alcaldesa en Tlalpan, y poco a poco fue transformando su entorno, jefa de gobierno de la Ciudad de México. La movilidad la cambió, la transformó, también los apoyos sociales, la política social la amplió, más allá inclusive de lo que ya había hecho López Obrador, y yo creo que ahorita estamos expectantes, y más allá de hablar de partidos, afirmativamente ella dice, llegamos todas, y creo que es momento sí de celebrarlo, pero también de tomar esa propuesta de ella, ¿no? O más bien esa afirmación, para ser lo más incluyentes posibles, no solo en el tema político electoral, sino realmente en todas estas interseccionalidades sociales que tenemos las mujeres. Muy bien, Gaby, es el momento de las mujeres. Fíjate que yo celebro a la primera mujer presidenta. Es un hecho histórico, y la lucha de muchas mujeres, incluida ella misma, la presidenta Claudia. Y también celebro que en su discurso haya más o menos 12 puntos detecté, exclusivamente para atender el tema de mujeres, entre ellos la cuestión de todo alrededor de un hogar, la violencia. Me parece que de primera instancia sí es un tema donde podemos decir que llegamos todas, y que ella lo plasma en su discurso inicial, y yo nomás esperaría que pasara el discurso a los hechos para poder garantizar que sí llegamos todas, ¿no? Pero sí, confirmo que en esta buena intención de inicio con nuestra primera presidenta de la República, llegamos todas. Okay. Se presentaron también un conjunto de iniciativas con la intención de ampliar los derechos de las mujeres. Esto me parece importante, y una de ellas pues tiene que ver con esta paridad de género, que ya hemos estado escuchando hablar de ello, garantizar que en todos los espacios del ámbito público, en gobierno federal, los estados y los municipios pues garanticen un piso parejo, ¿no?, para las mujeres. Yo preguntaría acá si esto sería suficiente, si en la realidad ya lo estamos viendo, y qué faltaría por hacer. Me gustaría escucharlas, Anaí.
Pues mira, la primera persona que introdujo lo que viene siendo la paridad fue Andrés Manuel López Obrador en su gobierno de la Ciudad de México en el 2006 más o menos. Y a partir de ahí hemos estado viendo que va en avance. Te puedo decir, la única instancia en donde hay todavía una diferencia muy grande es en la Suprema Corte, que es muy distinta la representatividad, ¿no? Sin embargo, como te decía ahorita, un momento histórico, bueno, en el momento en el que Claudia toma protesta, ahí está en el poder ejecutivo una mujer presidenta, en el poder legislativo también una mujer presidenta, que en paz descanse, por cierto, y en el poder judicial también Norma Piña, una mujer presidenta. Entonces, ese momento para mí tiene una representatividad, y supongo que para todas las demás mujeres que nos escuchan, bastante importante, porque ya estamos viendo que estamos llegando y que estamos tratando de ocupar esos espacios que antes no eran posibles. Ok, Fanny, ¿qué pasa? Además de estos espacios que mencionan ahí, que están en la, pues de mujeres que están a la cabeza, en la titularidad de estos poderes, más hacia abajo de las estructuras de estos niveles, ¿qué pasa? Sí, es importante. Responderé a una pregunta también anterior de manera muy directa. ¿Es suficiente el tema de la paridad y demás? Nos preguntabas hace unos momentos. Sí. Definitivamente es insuficiente. De hecho, hasta la propia doctora Claudia Sheinbaum habla que ella irá tras la igualdad sustantiva, que es precisamente asegurar los derechos, garantizar los derechos humanos de las mujeres en todo el país. Sin embargo, estos derechos acorde a la prioridad y la importancia y el contexto de cada mujer. Por ejemplo, en el caso de la paridad, a lo mejor estás garantizando los derechos, pero de las mujeres que se dedican a la vida pública. Y en el caso del resto de las compañeras, ¿cuáles son sus necesidades sustantivamente? ¿Qué necesita la mayoría de las mujeres? Ahí está la agenda de cuidados que ella propondrá. Yo quisiera hacer rápidamente una remembranza de cómo se llega a este tema de la paridad y sobre todo el tema de la mujer presidenta. Es verdad, como lo comentaban hace unos momentos, Andrés Manuel López Obrador es de los primeros que se aventura a generar esta paridad en sus gabinetes sin que la ley se lo exija. Ya existían en ese momento los términos de cuotas, pero recordemos que estaban en un 60-40, o sea, nada más se obligaba y por obligación, ¿no?, que las mujeres participaran en un 40%. Después, para 2014, se genera por primera vez la reforma de paridad, pero en el legislativo, allá en el legislativo federal, y precisamente en Sonora se decanta a nivel local, porque en ese momento teníamos una gobernadora. En 2015 se genera la paridad horizontal y vertical aquí en Sonora, más no en la República. Después, para 2019, que ya estaba la paridad total en el legislativo únicamente, y que ya estaban los gobiernos de izquierda. ¿Qué sucede? Ahí de manera personal me tocó colaborar en el Congreso Federal, en los equipos técnicos. En ese momento una sonorense presidía la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño, quien ahora busca la dirigencia de nuestro movimiento, y ella junto con el equipo de senadoras, pues las dos cámaras, legislando en 2019, conquistamos la paridad para los 3 poderes de la Unión. Y ahora, pues en esos momentos a lo mejor no dilucidábamos que íbamos tras una mujer presidenta, pero es como el camino se fue allanando, y ahora tenemos a una dirigente que puede tomar decisiones y sobre todo que tiene las facultades jurídicas para llegar a esto que ella menciona, la igualdad sustantiva. En ese sentido, yo vería 2 ejes principales, más allá de la igualdad de la participación pública, que ya la hemos conquistado. Igualdad sustantiva, primero, la agenda de cuidados. Ella está promoviendo un sistema público de cuidados, y lo segundo sería esto que ya mencionábamos, que hablaremos posteriormente, los programas para los apoyos sociales para mujeres desde los 60 años. Muy bien. Gaby, para antes de irnos a mensajes, decía por acá Fanny, legislar la paridad para los 3 poderes, y más allá de los 3 poderes que hay en cuanto a las mujeres que a lo mejor no tienen esta posibilidad de estar en estos espacios. Mira, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su discurso que habría gabinetes paritarios en municipios y estados, y ella pone un primer ejemplo en su gabinete legal, y entonces pone paridad en el gabinete legal. Yo veo una intención de bajar hacia el gabinete ampliado federal, donde 4 de cada 10 mujeres apenas ocupa
un espacio en jefaturas o en sus secretarías. Pero ¿qué sucede si agarro como ejemplo mi estado? Bueno, aquí en Sonora, en el gabinete legal hay 4 de 14 mujeres. O sea, no estamos cumpliendo la paridad. Y si nos bajamos a los municipios, tampoco. En Hermosillo, de hecho, no hay. No hay paridad. Entonces, hay muchos municipios, ¿no? Y ya no hablemos de los gabinetes ampliados, ¿no? También, por ejemplo, en el ampliado a nivel estatal hay 18 mujeres y 41 hombres. Entonces, y a veces, ¿sabes? Aquí, Niria, escucho a la gente decir, pero ¿por qué van a quitar a un hombre que es capaz por poner a una mujer? La cosa es que hay mujeres capaces. Claro. Pero que requerimos traerlas al servicio público. Hay científicas, profesionistas, investigadoras, hay personas de la sociedad civil que se enfocan en el desarrollo de las políticas públicas. Habría que invitarlas a trabajar. Sí, hay mujeres, a veces no están alrededor de la participación política a la que estamos acostumbrados día a día. Es que a las mujeres no les interesa. Sí, sí les interesa. No, así decían. Sí, sí nos interesa participar. Entonces yo creo que si vamos a buscar a las mujeres podríamos lograr un buen gabinete en todos los sentidos, federal, estatal, municipal, paritario. Muy bien, nos vamos a mensajes y regresamos rapidísimo a esta interesante mesa de análisis. Volvemos. Interesante la charla también en los mensajes comerciales, ¿no? Estamos hablando, intercambiando opiniones en mesa de análisis. Vamos a hablar ahora sobre el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años. Que me parece a mí uno de los temas más importantes en cuanto a programas sociales, porque el tema de los programas sociales pues ha sido también algo que caracterizó al anterior sexenio, pero esto es un toque o algo distinto que quizá la presidenta desea añadir y caracterizarse en los próximos 6 años. Siempre se habla de la desventaja de las mujeres, la mayoría inmersas, pero en el ámbito laboral, de la informalidad, y de cierta manera esto puede contribuir a manera de pues no sé si de justicia o no, o si habría más por hacer todavía en ese sentido. ¿Qué opinas, Gaby, sobre este proyecto, sobre este apoyo? Mira, me voy a nada más, antes de opinar sobre el apoyo 60 y más, decirte que el 85% de las personas cuidadoras son mujeres. Entonces también es una cuestión no solamente de trabajo informal, sino que a veces están en casa cuando quisieran estar trabajando. Hay mujeres que quisieran estar trabajando y están cuidando niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Sin paga. Sin paga, sí, claro. Entonces, ¿por qué es tan importante esto que ahorita mencionaba Fanny del Sistema Nacional de Cuidados? Porque implicaría cuidar a los que cuidan. Y entonces, ya sea que te paguen porque tú cuidas o porque haya alguien que cuide a los tuyos y tú puedas salir a trabajar. ¿Qué impacto tendría esto? Billones de pesos. La economía, además de darle una oportunidad a las mujeres de ejercer su trabajo, su sueño profesional, generaría una economía que beneficiaría a todas las familias. Estamos hablando del 30% del PIB, billones de pesos. Entonces, es tan importante eso. Ahora, me regreso al apoyo de 60 y 64. Yo creo que siempre va a ser importante generar un apoyo para quienes más lo necesitan. ¿Qué me preocupa a mí, Niria? Y lo digo con todo respeto a los programas sociales. Me preocupa que sean universales. ¿Por qué? Porque no hay dinero que alcance para todos igual. Y una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. La equidad es darle más a quien más necesita. Entonces hay familias que a lo mejor requieren 7 programas sociales porque lo necesitan. Habrá familias que ocupan 2, habrá familia que se ocupa 1, habrá familia que ocupan 4. Entonces, esta equidad permite que que alcance el dinero mejor y que se enfoque más a quien más lo necesita. Entonces, eso es lo que me preocupa con los programas sociales cuando son universales. Fanny, ¿los programas sociales deberían ser universales o no? Precisamente eso nace de un principio constitucional. Nuestra Constitución mexicana, en el artículo 1, nos da a nosotros las características de los derechos humanos en México. Y desde ahí se garantiza la universalidad. En el artículo 1, alrededor del segundo o tercer párrafo, nos explica la Constitución cuáles serán las características de los derechos que el Estado mexicano debe garantizar. Y habla ahí de universalidad, progresividad, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí la Carta Magna nos mandata
Actualmente la doctora Claudia Sheinbaum ha manifestado que se encuentran con los recursos suficientes y algo muy importante que nos ha apoyado, que nos ha servido como gobierno de la transformación en la política social es, siempre lo han mencionado, el combate a la corrupción, pero ¿en qué sentido específicamente? La no condonación de impuestos. Simplemente el año pasado, este año y el 2023 saliente del presidente López Obrador, se recabaron más de 500,000 millones de pesos en este sentido, en este rubro, por la no condonación a las grandes empresas. Ya sabimos, fue sabido, inclusive se incautaron algunas cuentas de Bancomer, de algunos colectivos religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera ha abonado, y eso es algo que va a agudizar al gobierno de la doctora, el orden financiero en el país, sin llegar necesariamente a una reforma fiscal de momento. Ahora bien, que también es algo que estamos implementando, y aquí diríamos, la chaviza match con lo que comenta Gaby, sí. O sea, darle continuidad a su argumento. La doctora sí ha tenido una previsión, y ella ha comentado que iniciaremos este 2025 con mujeres de 64 y 63 años. Para 2026 sí tendremos ya la universalidad desde los desde los 60 años. Algo que yo sí quiero dejar sobre la mesa y que el auditorio nos comente, este nuevo derecho social, este derecho social que amplía la doctora Sheinbaum, no es un tema de marketing o de política pop en la que la nueva presidenta quiera quedar bien con las mujeres, no. Hay una brecha salarial histórica, que tenemos esa carga nosotros las mujeres, y también ahí es donde tenemos que ir llegando a la igualdad sustantiva, como lo comentaba al principio. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de las autoridades o los gobiernos para ir llegando a esta equidad que realmente tenemos las mujeres? Como lo menciona Gaby, quienes en el caso de hombres y mujeres de pensión de adultos mayores, en el caso de una universalidad, ¿quién necesitaría que le ayudáramos un poco más en su escalón? Las mujeres, para llegar a esa equidad. Entonces, desde esa lógica se rebaja la edad para que las mujeres puedan ingresar desde los 60 años a su pensión universal. Y pensando en el tema económico, pues ahí se va a ir administrando como lo ha dicho la presidenta, ¿no? Anaí, ¿cómo hacer el gobierno para que los recursos alcancen y se le pueda dar pues cobertura a este programa? Creo que cómo hacerle sería como encontrar la magia dentro de la fórmula, ¿no? Mucha creatividad, ¿no? Sí, pero austeridad republicana. Austeridad republicana. Eso también importante. Pero sí creo que, cuando presentaron, creo que fue el 3 de octubre, Adriana Montiel Reyes, la secretaria de Bienestar, este programa, y habla sobre algo que también se dijo al aire y que la llamaron ama de casa a la doctora Claudia, y esto no es algo peyorativo, pues las mujeres tenemos esa doble función, como lo comentaban desde un principio, de siempre de tener bajo nuestro cuidado, ya sea menores, a nuestra familia mayor, adultos mayores o personas que tienen discapacidad. Entonces, sí creo que al reducir, como estaban comentando, la edad y empezar con este programa a partir de los 63 y 64 años, va a hacer que nos vayamos enrolando, porque también tienen una dinámica de que se va a hacer más o menos parecido a como cuando hicieron la vacuna del COVID, por apellidos, por letra. Entonces hay una lista de requisitos que hay que llevar. Nada más hay que estar atentos a cuando se empiecen a abrir estos, porque creo que es para 2 meses, nada más va a estar abierto para que te puedas registrar y empieces a recibir pues la tarjeta y luego ya los depósitos, ¿no? Entonces es como una escalerita en la que vamos a ir primero así hasta 2025, y después van a empezar con las edades que son a partir ya desde los 60 hasta los 64 años, ¿no? Porque son apoyos para estas mujeres que, como bien lo comentabas desde el principio, no tienen una remuneración económica por el trabajo doméstico que hacemos y que hemos hecho históricamente siempre. Valdría la pena hacer un estudio. Me quedé pensando en lo que comentó Gaby en un principio, ¿no? Que a lo mejor para algunas familias sea necesario más programas sociales, para otras familias a lo mejor con menos apoyos puedan salir un poquito más adelante. ¿Habría necesidad en algún momento de poder hacer estudios, o existen o tenemos a la mano estudios más a profundidad que nos digan entonces en dónde podemos o dónde debería el gobierno poner más sus focos ahí? Porque yo sí coincido en que a veces cuando damos igualdad, la balanza crece así
pero la desigualdad incrementa Así porque es. quien tenía más va a tener más, y con la equidad a lo mejor podamos hacer como un equilibrio, ¿no? Entonces, no sé, ahí yo dejo el espacio abierto ahí, díganme ustedes. Sí, para eso está Sí. el INEGI. El INEGI te focaliza Ajá. los cinturones de pobreza, los ingresos de las familias. Hay muchas maneras de tener bases de datos que ahí están. Los censos de cada 4 años. El propio INEGI tiene varias mediciones, tiene mediciones de violencia, de ingresos, escolaridad, tiene muchas datos que nos permitiría contribuir a la equidad y a la distribución de un recurso público a quien más lo necesita más, a quien menos lo necesite menos, pero no es que a uno les des y a otros no. Yo hablo de que los apoyos son importantes, estoy de acuerdo con ellos, y mi lógica me dice nada más que el dinero es finito, como en el gobierno, también como en las familias. Cuando uno decide qué gastar, a ver, me ingresa tanto dinero, ¿cómo lo gasto? Lo mismo es en los gobiernos. Me ingresa tanto dinero, ¿cómo voy por más dinero? Porque aun cuando vayas por más impuestos, pues también hay más población, es decir, México también va hacia una población de adultos mayores, Hacia allá vamos, ¿no? Entonces, a Hacia eso allá me vamos. refiero, que tengamos una distribución que nos permita construir un futuro donde no acabe para todos, donde un día se tenga que limitar y donde no se separe la balanza de la igualdad con la equidad, pues, ¿no? Muy importante. Vamos, ¿quieres hablar, Fanny? No, adelante. Ok, vamos a ir, nos están aquí probando con mensajes, 7:43, regresamos en unos instantes. Dice 100% femenina esta mañana, conversando, platicando, intercambiando ideas, opiniones sobre temas de interés en este contexto histórico, porque las futuras generaciones van a recordar este momento como lo que es algo histórico, un momento muy importante en nuestra historia. Y vamos a hablar ahora sobre la cartilla de la mujer. Primero decir que pues ya tenemos una, a nivel federal, Secretaría de la Mujer, de las Mujeres. Esto es algo importante. Habría que revisar más adelante todos los temas y cómo también se va a estructurar esta nueva dependencia en el gobierno federal, y que entiendo va a bajar a los diferentes estados. En Sonora se supone debe de haber una transición del Instituto Sonorense de las Mujeres también a esta dependencia, pero también está esta cartilla en donde se dan a conocer, se va a difundir, se va a repartir en todo el país para dar a conocer los derechos de las mujeres. Y algo que me llama la atención que decía la presidenta es que los hombres también la deben de tener, porque ellos deben de conocer los derechos de las mujeres. La importancia, Fanny, de esta cartilla. A ver, platícanos. Precisamente este documento nace de la visión de informar a las mujeres, pero también, como mencionas, comentarle a los hombres que ya hay algo, hay un sistema que asegura una vida libre de violencia para las mujeres, y las mujeres de los entornos de los varones, porque no necesariamente sabemos el argumento típico de, oye, yo también soy hijo, soy esposo, tengo hermanas, pero eso no garantiza que los hombres tengan, o más bien garanticen ellos también, la vida libre de las mujeres. Entonces, para la doctora Sheinbaum y este nuevo gobierno que ingresa fue una prioridad. Precisamente en su primera rueda de prensa matutina de su primer día de gobierno, la doctora presentó al grupo de abogadas que estarían efectuando esta cartilla junto con la actual secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, 4 abogadas expertas en temas de género, algunas formadas en el Colegio de México y demás. Entonces, la visión de esta cartilla es que precisamente con la ampliación de la Secretaría de las Mujeres, que ojo, también hay presupuesto para ello, desde 2019 el presupuesto de egresos de la Federación aumentó por primera vez arriba del 1% el presupuesto para mujeres. Ahorita ya en el presupuesto de egresos de la Federación estamos rasgando el 2% para el tema de las mujeres. Entonces, es parte de un procedimiento natural que esta secretaría se empodere, se amplíe, y lo importante será desplegarnos en el territorio. ¿En qué sentido? La entrega de estas cartillas nos dará a nosotros un elemento para acercarnos a los hogares y, como mencionábamos hace unos minutos, tener un diagnóstico real de qué está pasando en las casas. Hay que recordar que la autoridad no tiene el derecho de ingresar a un domicilio sin algún permiso u orden judicial. Los procedimientos jurisdiccionales no nos lo permiten
a las entidades públicas a hacerlo. Sin embargo, con este tipo de elementos vamos a poder acercarnos a la ciudadanía, pero sobre todo proteger e informar. Es de lo primero que va a tratar la entrega de este documento, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice, Anaí, de la presidenta todo esto? Tanto la cartilla sobre los derechos de las mujeres, esta nueva dependencia pues que habrá de integrar pues en el gobierno federal y bajar a los estados. ¿Qué nos dice? Que se está trabajando por y para las mujeres. Una cosa importante que también quería resaltar es que parte de la intención de hacer esto de la cartilla es para que en los sitios en donde existen estratos sociales menos favorecidos, las mujeres puedan tener acceso, porque hay mujeres que ni siquiera conocen sus propios derechos. Entonces, no, como lo comentaste al principio, no nada más es que las mujeres sepan cuáles son sus derechos, sino que todas las personas, hombres, las personas de sus Todas familias sepan cuáles son los derechos de esas mujeres. Y se enfocaba mucho, como comentaba aquí mi compañera, sobre las violencias, los tipos de violencias a los que se supone que uno tiene que tener el acceso libre a la violencia, y algo muy importante que mencionaba también la presidenta era sobre la violencia vicaria, que esa es una manera, la hemos escuchado mucho y sabemos a qué se refiere, pero es una manera de verdad en la que las mujeres se quedan en un espacio dentro de su hogar en el que no pueden salir de él porque no tienen cómo hacerlo. Entonces también hablaba también mucho de la ley Olimpia en esa conferencia, y de cómo tienes todos este tipo de derechos a los que debes de tener acceso y saber a dónde te puedes acercar si tienes alguna duda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que cuando dices hacia dónde vamos, es en un trabajo que se está viendo reflejado, por lo menos de inicio y en propuestas por y para las mujeres. Ahora, como lo decía aquí la compañera, hay que ver cómo se lleva a cabo en la realidad, ¿no? Ándale, Gaby, ¿hay o habrá incomodidad de los hombres de este sector de la población ante todo esto? Porque a final de cuentas, pues estamos ahí en los reflectores, ¿no? De cierta manera, las mujeres. Sí, fíjate que también es un cambio estructural de la sociedad mexicana, de pensamiento. Es decir, con cosas tan sencillas como soy de... Cuando pones el apellido de tu esposo, o sea, te quitas el tuyo y pones el del esposo, y no somos de nadie. Oye, en pues, Estados ¿no? Unidos todavía existe, ¿no? No Todavía sé por qué se pone el apellido del marido cuando se casa. Familiar, sí, es el apellido familiar. Ajá, ¿no? entonces empieza con cosas tan sencillas como a sentir que eres de alguien, y ese alguien que tú eres de él, ¿no? Como una propiedad, como una pertenencia. Y esas cosas tan sencillas, pues también hay que irlas como estructurando. No sé si dejar de hacer eso o no, no se trata de eso, se trata de que las mujeres sepamos nuestros derechos, de que somos únicas, libres, que tenemos las leyes para decidir si nos casamos por el resto de nuestras vidas o si decidimos separarnos porque no nos conviene. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con el hogar? Esa parte me encantó, porque si es un agresor, en una propuesta de la presidenta, el agresor tendrá que salirse de su casa, aunque sea de él, porque la garantía es de la mujer y la familia, pues, ¿no? Y se implementó en Ciudad de México esto. Entonces, esas decisiones de qué claridad tengo sobre mis derechos como mujer, pues, ¿no? Y esta parte también de que ese derecho de ser libre, y hay leyes para dirimir las diferencias y no que me golpeen para aceptar las diferencias, porque acuérdate que también las llamadas sobre violencia familiar pues se dispararon. Están disparadas, están incontenibles. Entonces, bueno, eso a partir de la información ayuda a la mujer a ir aceptando, entendiendo y decidiendo la nueva manera que ella desea enfrentar, vivir, sabiendo que tiene reglas, leyes y mecanismos para poder salir o decidir. Por parte de la autoridad deberá garantizar esas reglas, mecanismos, porque también si te dicen, oye, aquí está la información y yo la quiero usar y no están los mecanismos adecuados, pues es un callejón todavía sin salida, donde no se le ha abierto una puerta, ¿no? Eso por un lado, me parece importante la cartilla, por estas razones que digo, y yo nada más, el tema que agregarías, en el tema de salud, porque a veces me cuesta trabajo en una charla que dicen, todo quieren las mujeres, todo para las mujeres, pero fíjate, hay muchos detalles que hemos caminado por muchos años en México. Si tú te fijas en materia de salud, la salud de la mujer está prácticamente encajonada a tener hijos.
Así es. Exactamente. ¿no? Así, está encajonada prácticamente en la salud para tener, en temas de tener hijos. Salud reproductiva. Salud reproductiva. Entonces esas cosas incluso hay que cambiar. Reproductiva y no con la total libertad, Y ¿no? no, Porque los derechos sexuales y reproductivos tampoco sabemos que están. no se terminan de Bueno, garantizar. ya hay en 14 estados. Sí, mira. Ya. ¿Y ya Sonora en Michoacán. para ay, sí. ¿Y Sonora para cuándo? Pues yo Hay que ir a consensarnos, puesta, Gaby, al yo- Congreso. Yo puesta, pero Muy tú bien. sabes que un voto no aprueba la ley. ¿No? No aprueba los cambios, pero yo puesta. Entonces, lo único que a mí y lo digo como preocupación, no como una crítica de verdad, porque yo creo que todos los programas buenos siempre deben vigilarse. Cuando hay corrupción no deben de quitarse, deben corregirse si el programa es bueno. ¿Ok? Y entonces en estos programas sociales donde se entrega dinero ha habido señalamientos de corrupción. Yo no digo que por eso se tengan que quitar, pero habría que vigilarse. Habría que ir a ver dónde está estos Monitoreo. Sí, pues que cuando sean y son muertos y resulta que no existe la persona o al estudiante ¿Dónde no fue le paró? llegó, a dónde fue paró el dinero. No digo que se quite, entonces esta cartilla de la mujer también me preocuparía que más allá de la información y de proteger los derechos de la mujer se vuelva una cuestión de, entre comillas, misioneros de estar trayendo militantes al partido del poder, ¿no? Como una red de convencimiento hacia un partido y que no se separe bien la función institucionalidad. Bien, pues ahí está, interesante. Hay muchos retos, sin duda alguna, ¿no? Muchos. El proyecto y sobre todo en estos temas que abordamos en la mesa es el comienzo. Hay un antecedente previo, evidentemente, como lo comentabas, Anaí, en algunos casos, en algunos programas. En el tema de la cartilla, en el tema de esta dependencia, habrá que ver también cómo baja hacia los estados, habrá que ver también cómo se norma, cómo se estructura y cómo llega, ¿no?, al resto de la población. Muchos retos, sin duda alguna, es apenas el comienzo, creo que nos falta bastante por revisar y espero que más adelante podamos analizar juntas, ¿no?, los avances de estos programas y estos proyectos. Por lo pronto, agradecerle a Anaí Sayar Barraza, a Fanny Duarte, a Gabriela Félix por habernos acompañado en esta mesa esta mañana. Muchas gracias a las tres. A ti, Gracias. muchas gracias, Niria. Aquí a la orden para atender los temas. Porque aunque no lo crean, pues sé que hay aquí diferentes ideologías, convicciones y demás, pero unidas para poder dialogar sobre estos temas y es algo que pues se agradece mucho. Fíjate que es algo para hacer así Sí. rapidito, es algo que nos falta todavía fortalecer a las mujeres, hacer la agenda por encima de las presiones de partido. Ah, O sea, sí nos falta fortalecernos en eso. Buen día. un reto, un muy buen reto. Muy bien. Gracias. Vamos a mensajes, regresamos con más.